Como una campaña orquestada políticamente, dijo ayer Michel Jorrat su salida de impuestos internos. El ahora exdirector del organismo dijo que la decisión de sacarlo básicamente obedecía a una estrategia en la participación que tuvieron algunos funcionarios del servicio y dijo que él se había negado a presentar la renuncia porque entonces implicaba reconocer, a juicio de Jorrat, algún tipo de irregularidad. Estamos ya con nuestro entrevistado. Él es diputado de la UDI y está aquí mañana en directo, además integrante de la Comisión de Hacienda, Ernesto Silva. Diputado, ¿cómo le va? Hola, Verónica. Hola, Claudio. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Verónica, bueno, hay muchas cosas por ver, pero lo claro, cuando todo el mundo esperaba la salida de Jorrat, es que se dijo no solamente de Hacienda, que tuvo que despedirlo, sino que de varios especialistas, que era un hombre que conocía el tema, que había colaborado mucho con el Servicio de Impuestos Internos, que había colaborado también en denunciar aquellas cuentas que solían evadir impuestos, un porcentaje mayor de evasión de impuestos que fue recuperada con su gestión. Entonces, ¿qué pasó? ¿Usted no le cree a Jorrat cuando él dice que es absolutamente inocente de los cargos que se le imputan? Mira, yo creo que estamos discutiendo muy como al calor de una batalla, así como de un conflicto. Yo tengo una mirada quizás más general de que la presidenta hizo un cambio ahora con Jorrat. La semana pasada hizo un cambio con los ministros que significan como una especie como de enchulamiento, ¿eh? Pero no sabemos bien qué quiere hacer. Si significa cambio de caras, pero sin decir qué se quiere hacer, a mí eso me preocupa. En el caso de Jorrat, como se ha discutido los nombres, la manera de pronunciarlo en los últimos días, él es una persona competente. Yo creo que es una persona honesta tal como se ha dicho, pero su situación se había hecho insostenible, porque lo que estaba haciendo era totalmente arbitrario. O sea, y lo quiero poner con el ejemplo de Giorgio Martelli. Giorgio Martelli, que todos sabemos que es el financista organizador de las campañas presidenciales de Eduardo Frei y Michelle Bachelet, lo tenía contratado, por así decirlo, a Michel Jorrat. Y Michel Jorrat se querelló contra Martelli, pero hizo trampa porque se querelló solamente el 2009. No se querelló el 2010, 2012, 2013, que es donde está la campaña presidencial y donde está asesoría y negocio. Y es más, había hecho algo adicional, que es que se había inhabilitado para asesoría y negocio y le había quitado el poder al subdirector jurídico de querellarse contra cualquiera. O sea, hizo algo de manera tal de que nadie en Chile podía querellarse contra Martelli por la campaña presidencial del 2013. Entonces, ahí me responde una de las preguntas, diputado, porque él señala efectivamente que no es responsable de esto y que al contrario la querella sí existe, pero existe para asesorías y negocios. ¿Te acuerdas, Claudio, y usted señala que no contra Martelli 2009. No, ¿te acuerdas cuando el fiscal Gajardo u otro decía que éramos tontos hasta las 12? Bueno, mira, la verdad que cuando acá, por ejemplo, un ex senador de la UDI le presentan una querella por el periodo 2009-2013 a él y a su sociedad por un perjuicio fiscal de menos de 15 millones de pesos. Yo te quiero decir que eso lo considero una vergüenza y un abuso. Y al mismo tiempo, cuando todos saben que la campaña presidencial del año 2009, la presidenta Bachelet, donde además hay temas de Eduardo Frei el año 2009, el director de impuestos internos, que estaba contratado por esa persona, por el equipo presidencial, no se querella contra la campaña, contra el financiamiento, me parece un abuso total. Entonces, esta decisión a mí me parece que va a dar un paso para que haya cordura. Ahora, ¿qué es lo que creo yo, Verónica y Claudio? Que impuestos internos es lo que tiene que dedicarse a recaudar. Si Michel Jorrat fue responsable de desarrollar la reforma tributaria, que yo creo que el tiempo lo que va a decir, más allá del paso de Michel Jorrat por estos temas, va a decir que se implementó la peor reforma tributaria en Chile en mucho tiempo. Si tú miras hoy día la recaudación está empezando a caer, la recaudación de impuestos. Si tú miras, por ejemplo, medidas como la repatriación de capitales, hoy día la prensa, ¿sabes de qué da cuenta? De que la repatriación de capitales, que era una de las grandes medidas para recaudar impuestos este año, ¿sabes cuántas personas se han inscrito para repatriar capitales? 5, y estamos en mayo. Entonces, impuestos internos tiene tareas que tiene que hacer mucho más allá de estos casos judiciales. Y como en este caso, lo que ha pasado en el fondo, ¿qué es lo que ha pasado? Que el gobierno tenía una persona de su equipo operativo en un organismo de control, en un organismo de recaudación, se había distorsionado la dinámica en que tiene que operar un organismo que tiene tanto prestigio como lo han dicho todos los últimos días. Diputado, ¿es suficiente con la salida de Jorrat? Porque incluso ayer desde la nueva mayoría había algunos sectores que decían, a ver, aquí la reestructuración tiene que todavía ser más profunda. Mira, el presidente de la UDI... Si Jorrat eventualmente tuvo algún grado de negligencia, también fue en alguna medida
porque hubo un piso necesario para que eso pudiera ocurrir. ¿Usted es partidario de una reestructuración más profunda? Sí, yo creo que sí, porque... ¿Hasta dónde? Por ejemplo, creo que tiene que salir Vargas, el subdirector jurídico. Creo que, a ver, el hecho que, yo no entiendo que impuestos internos o incluso la fiscalía ocupen como de expertos en comunicaciones a medios electrónicos como de difusión. O sea, están filtrando todo lo que está pasando. Mira lo que pasó con la correspondencia interna en este organismo que era tan serio, que es el que lleva tus impuestos, los tuyos, la contabilidad de toda la gente que nos está viendo en la casa. Saber que el número 1 y el número 2 discuten por mail sobre sus correos y están publicados los 2 días en el diario. ¿Esa filtración viene de la fiscalía? Yo no tengo idea de dónde viene. O sea, lo que te quiero decir es que impuestos internos, que es el organismo al cual tú le pagas tus impuestos todos los años para poder aportar al desarrollo de Chile como corresponde, y que tiene que manejar tu reserva y la de toda la gente que está en la casa, hoy día no lo está cumpliendo por alguna razón. Y por lo tanto, a tu pregunta, Verónica, si hay que hacer un cambio mayor que el director, sí. Yo creo que hay que hacer una revisión mayor en eso para lograr que Impuestos Internos vuelva a su tarea fundamental, que es la de asegurar que se recaude bien. Perdón. Y en segundo lugar, que no haya una dinámica de querer politizar en función del gobierno de turno, por ejemplo, como ahora, sí, que tenían a Llorrat amarrado para no perseguir la campaña presidencial de la presidenta. ¿Es posible, diputado? ¿Por qué lo pregunto? Porque van por el concurso de alta dirección pública, presentan una terna, pero finalmente es el Ejecutivo el que determina de esa terna. Incluso, si el Ejecutivo dice, mire, de esa terna no me satisface nadie, vamos por otra, a la corta o a la larga, termina siendo, sí o sí, el Ejecutivo el que a dedo dice quiero en impuestos internos. De cualquier punto de vista, Verónica, más allá del gobierno, siempre va a ser un coteo político. Tienes toda la razón. La alta dirección pública es un filtro de mérito. ¿Ya? Hace un filtro para poder seleccionar personas que tengan mérito. Nosotros presentamos en nuestro gobierno un proyecto de ley para mejorar la alta dirección pública hace 3 años atrás, pero la izquierda lo votó en contra de la idea de legislar. O sea, no es que hayamos dicho en esto estamos de acuerdo en esto, sino que simplemente no quisieron. Ahora la Comisión Engel le acaba de decir al gobierno, avancen en la alta dirección pública, pero sí, efectivamente yo creo que este gobierno ha manipulado el sistema para poder nombrar a funcionarios muy de confianza dentro de las reglas que se dan. Ahora, lo que hay que hacer es pensar en el Chile que viene hacia adelante. Y en el Chile que viene hacia adelante, Impuestos Internos tiene que recuperar esa capacidad de recaudar, esa capacidad de ser independiente del gobierno de turno. Sí, era acá al final del día, todos los que están en la casa saben. Si les preguntan, ¿usted cree que Michel Jorrat, que es un buen tipo, una buena persona, un buen técnico, va a atreverse a fiscalizar a Martelli, que lo contrató a él, y que en el fondo fiscalizarlo implica fiscalizar la campaña de la presidenta Bachelet, que lo nombró a él? No se puede. Y por lo tanto, esa dinámica es lo que creo que hay que cambiar. Yo si lo pudiera decir, Claudio, como en sencillo, no puede ser que los organismos que tienen que ser independientes y que tienen que fiscalizar sean títeres del gobierno de turno. Eso no. Ahora, y para adelante tenemos que cambiarlo. ¿Usted cree, diputado, que en este momento específicamente donde la población está informada, y no solamente informada, sino también exigiendo respuestas de la justicia al respecto, es posible que el Servicio de Impuestos Internos se dedique solamente a recaudar y no a querellarse contra las personas o organismos que han cometido las infracciones? El impuesto interno tiene que hacer todo lo que corresponda. Cuando tiene que querellarse, tiene que querellarse. Ahora, cuando se querelle, lo tiene que hacer de manera justa y aplicando el mismo trato a todos. Y eso es lo que no ha pasado. En relación a eso, ahora, y yo te quiero decir más, y lo que tiene que hacer es aplicar la ley. Y si en algunos casos aplicar la ley significa cobrar impuestos, que cobren los impuestos. Si en otros casos significa presentar una acción ante el Tribunal Tributario y Aduanero, que lo creamos para eso, para este tipo de temas, y que no ha pasado, allá. Si en algunos casos muy graves corresponde que presente una denuncia o una querella ante el Ministerio Público, muy bien. Lo que no puede pasar es lo que vimos con Michel Jorrat y con Impuestos Internos en el último tiempo, que aplicaba un estándar para los dirigentes políticos, por así decirlo, de un sector, y otro diferente para los dirigentes políticos de la nueva mayoría, que hasta ahora, salvo Jorrat 2009, que no es la campaña presidencial de la presidenta Bachelet, no hay ni una acción penal, ninguna, de impuestos internos contra la nueva mayoría. Y sí hay denuncias contra los dirigentes de oposición. Ver, y eso, en relación a eso, perdona, solo para terminarlo, es cuando yo digo que lo que no puede ser, Chile no quiere. Yo creo que los chilenos quieren justicia, que se persiga a todo el que tiene responsabilidad, pero lo que no quieren es que el gobierno pueda usar su poder
para perseguir a los que piensan distinto, aprovechándose de una situación, que es lo que vimos en el último tiempo. Ahora, perdone, pero al respecto, y a propósito de líderes políticos, lo de Jovino Novoa, que también podría aprovechar la no presentación de los recursos judiciales oportunamente por parte del Servicio de Impuestos Internos y Michel Jorrat, para no presentarse precisamente a declarar frente a esa denuncia interpuesta. En eso te puedo comentar lo siguiente. Yo te invito, Claudio y Verónica, a que busquen y me inviten a ver si encuentran una querella equivalente a la que se presentó en ese caso. Alguna vez en la historia de Chile. ¿Pero usted dice por los montos? ¿Por dónde radica la desconfianza que usted nos ha venido señalando en este diálogo cuando nos dice para los dirigentes o para gente vinculada a la nueva mayoría y a ese sector político hay una vara y para los de la derecha hay otro? ¿Dónde se nota esa diferencia y aquí apunta usted de cómo debiera, a su juicio, ser tratado el caso El Novoa? monto del perjuicio fiscal que se analiza en ese caso da a lo más para una infracción tributaria, primero de ser cierto, y aquí hay un proceso de presunción de inocencia respecto a todo chileno que el gobierno lo aprendió ahora, cuando le afecta a ellos, que se les había olvidado. El perjuicio fiscal no da para una acción criminal a mi juicio. Y en eso yo invito a que revisen otros casos. En segundo lugar, hay instancias diferentes para términos de giro de impuestos como son los tribunales tributarios y aduaneros, que son para persecución de delitos en ciertos casos cuando la sanción tiene que ser pecuniaria, no penal. Y en tercer lugar, yo los invito a revisar el criterio que ha aplicado Impuestos Internos respecto de ese tipo de instrumentos en la historia de los últimos 25 años. Espero equivocarme, porque si no estaríamos ante una arbitrariedad del porte de una catedral. Yo creo que no existe acción judicial equivalente. Y eso, lo vuelvo a plantear, es un ejemplo de cómo el gobierno ha usado un organismo que debería ser independiente para actuar de manera arbitraria, tratando de perseguir a un sector político y tratando de cuidarse de que no persigan el financiamiento de la campaña presidencial y de los dirigentes de izquierda. Y la duda yo creo que me surge, o la inquietud más bien, es que más allá del monto, Impuestos Internos debiera perseguir a que pague el impuesto el que defrauda en un peso o el que defrauda en miles, Verónica, más allá de aquello. Y hay una distorsión porque se le condonan las multas e intereses a Johnson, 59.000 y tantos millones de pesos. Y uno dice, bueno, al tipo que tiene un almacén y no da una boleta, le caen las penas del infierno. Entonces hay una distorsión tremenda. Yo creo que tú tienes toda la razón en términos de que hay que recaudar todo lo necesario. La diferencia está en que si para recaudar en algunos casos giras el impuesto o presentas una querella. Ese es el punto que te estoy diciendo. Y en los casos como los que tú describes, en la mayor parte de los casos lo que corresponde es girar el impuesto, aplicar una multa si es que fuera correspondiente, decir al Tribunal Tributario y Aduanero, el experto. Pero presentar una querella por casos de ese tipo, eso es lo que quiero decirte, Verónica. Que aquí y en cualquier parte de lo que hemos visto en los últimos años es un abuso. Y es un abuso especialmente cuando tienes al frente, al mismo tiempo, personas como Giorgio Martelli, que hasta ahora le han encontrado solamente documentos por más de 250 millones de pesos en una empresa que todos sabemos que estaban destinados a financiar una campaña presidencial y respecto a lo cual hay simplemente silencio. Eso es lo que yo digo que está mal y yo espero que acá se pueda cambiar. Yo lo diría en dos ideas fuerzas. Lo primero es que la presidenta ha hecho cambios y se ven bien los cambios, digamos, pero hay que decir para qué son, si no vamos a estar igual en 3 meses más, tanto con el gabinete como en impuestos internos. Y en segundo lugar, lo que no puede pasar es lo que vimos el último tiempo, que un organismo que es independiente, que tiene prestigio, que está llamado a fiscalizar y a controlar, sea usado en función de lo que le conviene al gobierno de turno. Y eso yo espero que cambie. Sí, ustedes estuvieron hablando recién de dos cosas que pueden ser importantes: la alta dirección pública, cómo se seleccionan los cargos para este tipo de instituciones, y lo otro que ha estado bien de moda también para este tipo de instituciones que tienen la confianza pública o que necesitan de la confianza pública, la autonomía y avanzar en la autonomía de este organismo. Mira, en eso algunos buenos ejemplos que se pueden desarrollar. En el gobierno anterior se presentó para la Superintendencia de Valores y Seguros una organización nueva que era una comisión de valores, que le daba un cuerpo colegiado independiente. Este gobierno no ha querido avanzar en eso, yo espero que lo haga. Si pudiéramos hacer algo similar en varios organismos públicos, que es darle una autonomía de futuro, si aquí lo que hay que pensar es en el Chile del futuro, no hay que pensar en la pelea acá de la elección que viene acá o de la sanción. El Chile del futuro, cómo las generaciones que vienen van a enfrentar estos temas. Lo que necesitamos son organismos con mucha capacidad, con niveles de autonomía y que se puedan hacer responsables de lo que hacen. Yo espero
que esto se pueda dar. Hoy día vamos a discutir en la Cámara de Diputados un proyecto sobre el CERNAC que tiene muy buenas ideas, pero también lo que hace es concentrar en un solo funcionario todo el poder. Imagínate lo que puede pasar si ese funcionario está en un problema como estuvo Michel Llorrat, de cercanía con la campaña presidencial de un gobierno de turno y fue nombrado por ese gobierno. Entonces, eso es lo que hay que pensar, el Chile del futuro. Y eso yo no lo veo todavía en estos diseños. Y yo tengo muchas ganas que lo podamos trabajar, porque eso es lo que yo creo que el país va a necesitar para que problemas como estos los podamos pasar por alto mirando hacia adelante juntos. Y creo que la oportunidad que hay hoy día, en la manera en que se nombra al nuevo director hacia adelante, es muy grande. Yo recomiendo ver en el Libro hoy día, viene una entrevista a una de las personas que estuvo en la terna para el cargo de director de impuestos internos en la alta dirección pública. Yo creo que hay que escuchar a esas personas. Pasaron por una experiencia y vale la pena ver cómo podemos ir mejorando estos diseños. ¿Y qué mirada tiene usted respecto también de cuando usted nos dice el Chile del futuro y respecto de cómo se van a resolver esos temas, también con el ejemplo que debieran dar todos los partidos políticos, desde la forma en cómo eligen a su dirigencia, pasando por cuestiones y sanciones de orden ético, que probablemente en el partido que usted presidió en algún minuto todavía se echó de menos y se aludió a la presunción de inocencia y a dejar que los tribunales funcionaran cuando políticamente había una responsabilidad y una sanción ética que nunca llegó. ¿Qué pasa con el ejemplo que dan los partidos más allá de lo que el gobierno de turno tenga que hacer? Mire, yo creo que los partidos tienen que ser los primeros en modernizarse. Nosotros la UDI estábamos en ese proceso. Y yo sí quiero discrepar un poco con lo que tú planteas. La UDI es el único partido, el único hasta ahora, que de cara a la ciudadanía pidió disculpas. ¿Congeló la militancia de los que están siendo investigados? No, por la presunción de inocencia, pero te quiero decir. ¿Y la responsabilidad política? La voy a explicar. Yeah. Pidió disculpas. Explicó que había una hipocresía en Chile sobre el financiamiento de la política y todos estos señores de izquierda dijeron que eso era mentira y hoy día están todos metidos dando vergüenza por estar pidiendo financiamiento. La UDI planteó el día 1 la realidad. Dijo hay un problema transversal de financiamiento irregular de la política por una mala ley. Pedimos disculpas y propusimos cómo se tenía que hacer para adelante. Eso es transparencia. Y respecto a la responsabilidad la asumí yo. Y como presidente de la UDI renuncié. Eso en ningún partido he visto que eso se puede hacer. Y sobre ese punto... No. Te estoy hablando a la pregunta de la Verónica de la responsabilidad política. No, mira, yo no voy a hacer... Aquí hay personas que se dedican de hacer de deporte nacional juzgar a otros. Yo creo en la presunción de inocencia y respondo por los actos propios. La Verónica me ha preguntado cómo se asumieron las responsabilidades. La UDI es el único partido que dijo la verdad el día 1. Hay problemas de financiamiento en la política. Creemos en la presunción de inocencia para que las personas se defiendan. Pedimos disculpas por esto. Planteamos una agenda de futuro que yo se la fui a entregar al ministro del Interior con una agenda política. Y dado que esto es un tema de responsabilidad, yo asumo esa responsabilidad y renuncio. Verónica, no he visto responsabilidad así en ningún otro partido político. Y yo espero que esto sea un punto de partida para recuperar la confianza, porque al final se requiere reconstruir un vínculo. Y en los otros temas sobre si hay que aplicar o no sanciones, yo de verdad, y en eso a veces tenemos una discrepancia, creo en el principio de presunción de inocencia, como lo empezó a creer Rodrigo Peñailillo el día que aparecieron sus boletas, o como lo empezó a creer la... Sí, pero por ejemplo, cuando usted asume esa responsabilidad política, yo me acuerdo de esa petición de disculpas, pero lo que yo me planteaba era... Por ejemplo, cuando se descubre que la senadora Fonber primero dice una cosa, luego dice otra, cuando el único senador de la UDI que ha dicho sí, hubo irregularidad en el financiamiento fue Moreira, que fue el primero en salir. Y respecto de las otras personas que han estado involucradas, voy a la responsabilidad política. Yo creo, Verónica, nadie ha dado la señal. Nosotros la dimos, yo la di renunciando y la di pidiendo disculpas. Lo que sí no he visto es que se le exige igual estándar a la izquierda. Y en eso... Yo creo que el tiempo lo va a decir. También. Mire, yo la verdad creo que acá hay un estándar general. Si la hipocresía es muy grande, la gente que nos está viendo en la casa lo sabe. Y eso es lo que... Yo esto lo dije en septiembre del año pasado, Verónica. O sea, aquí no hay que ser hipócrita. Había una ley que no funcionaba. Y te lo quiero poner como un ejemplo a la gente que no está viendo. ¿Cuándo era el periodo de campaña presidencial del año 2013? La elección fue en noviembre, era un mes antes, ¿verdad? No, la pre-campaña. Ok, entonces, ¿cuándo llegó la presidenta a Chile? El 23 de marzo. ¿Qué hizo? Se fue al bosque a una actividad. ¿Cómo se financió esta actividad? ¿Con magia? ¿Con aire? No, entonces, ¿por qué esa hipocresía? ¿Por qué no se plantea, acá había un problema de una ley que no regulaba esos periodos? ¿Por qué no se habla transparentemente y decir la verdad es que existía este problema? Se asume esa responsabilidad y se hacen propuestas de futuro. Eso nosotros lo tratamos de hacer. Y yo espero
porque este tema surge de esta conversación que estamos teniendo por impuestos internos, que la administración nueva de impuestos internos que venga recoja este principio, no ser dependiente de lo que le pueda decir el ministro del Interior, el ministro de Hacienda o la presidenta, y que lo que usted pueda estar pensando en el buen funcionamiento del Chile del futuro, no en lo que le convenga o no a la coalición que está en este momento y que lo puso. Diputado, le queremos agradecer por esta conversación que abarcó varios temas más allá del propio problema del Servicio de Impuestos Internos y la salida de ayer de Michelle Jorrat. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que sea una buena semana. Se nos quedó el 21 de mayo también de las expectativas. Bueno, pero aprovechemos, si me dan un minuto, sí. Estamos 48 horas martes hoy día, sí. Claro. ¿Qué espera usted el 21 de mayo? Solo una cosa, que la presidenta despeje una incertidumbre. Una incertidumbre sobre cómo quiere que sea el tema constitucional. Yo te voy a decir lo que yo quiero. Yo, y se lo aprovecho CNN para decirle a la presidenta, presente la nueva constitución este fin de semana, ahora ya. Nueva constitución ahora ya, pero diga qué es lo que quiere. Dígalo, discutamos, votemos y matemos esa incertidumbre, pero no lleve al país a esta letanía de si es con asamblea, sin asamblea, con comisiones, sin comisiones, durante meses donde vamos a estar despreocupados de lo que los chilenos esperan, que se preocupe de la salud, de la delincuencia y de la educación. Entonces, mi expectativa es que la presidenta zanje A o B y veamos el liderazgo que lo ejerza en una dirección, que hasta ahora yo la verdad sigo esperando. Muchas gracias. Bien, diputado, muchísimas gracias. No, me gracias. muy bien.